Para cualquiera que tenga un paquete de arroz en su alacena en este momento, o que haya almorzado un tazón de este grano hoy, hay un dato que pone toda nuestra dieta en perspectiva. Sí, un dato masivo. Exacto. Más de la mitad de la población mundial depende de este alimento para sobrevivir todos los días. Es, digamos, el pilar absoluto de la seguridad alimentaria global. Totalmente. Y sin embargo, la forma en que lo cultivamos está a punto de cambiar para siempre. Así es. Y el responsable de esta revolución no es un nuevo tractor gigante ni un fertilizante mágico, sino la inteligencia artificial. En nuestra inmersión a fondo de hoy, el objetivo es desempacar una serie de reportes científicos muy recientes. Publicados entre 2025 y 2026. Justamente, estos documentos detallan cómo China está integrando algoritmos increíblemente avanzados para transformar el mejoramiento genético de las semillas de arroz. Parece ciencia ficción, pero los datos nos muestran que ya es una realidad. Y para entender la magnitud de esta tecnología, creo que tenemos que dar un paso atrás y mirar el panorama completo. Si conectamos esto con la situación global, esto no es simplemente un grupo de científicos jugando con computadoras por curiosidad. Claro, hay una necesidad real. Es una respuesta a una urgencia absoluta. Pensemos en los números. China tiene una población de casi 1.400 millones de personas. ¡Wow! A ese reto demográfico masivo, hay que sumarle que enfrentan vastas extensiones de suelos degradados y, por supuesto, la sombra del cambio climático. Ya no pueden permitirse el lujo de usar métodos tradicionales. Históricamente, desarrollar una nueva semilla tomaba entre 8 y 10 años. Es muchísimo tiempo. Era un trabajo de paciencia generacional. Pero frente a la presión climática, esperar una década entera para ver si una semilla funciona ya no es una opción viable. Ok, vamos a desglosar esto, porque los números en los reportes son para quedarse con la boca abierta. Literalmente están comprimiendo el tiempo. ¿Sí? La IA está tomando ese ciclo de 8 a 10 años y lo reduce a tan solo 3 o 4 años. Es un recorte monumental. Y para ponerlo en perspectiva, los ciclos de evaluación en campo que antes requerían observar 20 generaciones completas, ahora se han comprimido a tan solo 5 generaciones. Es un salto cuántico en eficiencia. Y la razón por la que antes tomaba 20 generaciones era por la inmensa cantidad de incertidumbre. Exacto. Imaginemos el método antiguo de los agricultores. Era básicamente como jugar al ajedrez, pero con los ojos vendados. Cruzaban dos plantas con características que parecían prometedoras, esperaban meses y solo al final se quitaban la venda para ver si la jugada había funcionado. Y casi siempre ganaba la naturaleza. Sí, las mutaciones son impredecibles. Lo que estamos analizando hoy es el equivalente a quitarse esa venda de los ojos y sentar a un supercomputador en la mesa como compañero de equipo. Esa imagen del ajedrez ilustra perfectamente el problema. Y lo interesante es ver dónde ocurre esto. El epicentro de esta innovación no es una granja tradicional. Todo esto se concentra en la provincia de Hainan. Que ya se conoce como el Silicon Valley agrícola chino. Así le dicen. En laboratorios como los de la Bahía de Changshu o la Academia China de Ciencias, no hay solo tractores. Es un ecosistema de alta tecnología donde biólogos moleculares trabajan con ingenieros de software y redes neuronales. Y las herramientas que usan ahí son fascinantes. Hay un ejemplo en los reportes sobre un problema histórico que tienen los agrónomos. El problema de la floración. Sí, la floración desincronizada en los híbridos. Básicamente, para crear un híbrido, necesitas que las dos plantas progenitoras abran sus flores exactamente al mismo tiempo. Pero la naturaleza no tiene reloj, entonces los documentos describen el uso de drones. Drones con visión por computadora. Exacto, drones sobrevolando los campos tomando miles de fotografías de ultra alta resolución de las flores. ¿Y el por qué esto importa? Es la clave. Esos modelos de IA analizan las imágenes en tiempo real para detectar la apertura floral con precisión milimétrica. Para quienes no están en el mundo de la botánica, si las flores no se abren en la misma ventana de tiempo, que a veces es de horas, la hibridación falla por completo. Pierdes meses de trabajo. Al delegar esto a la IA, solucionan este problema histórico, minimizan el error humano y maximizan el éxito de los cruces. Ahora, sabiendo que tienen estas cámaras y montañas de datos, la pregunta es, ¿quién procesa todo esto? Y aquí el futuro nos alcanza. Los reportes nos presentan a los científicos artificiales. ¿Cómo funciona este pipeline tecnológico en el fondo?
Bueno, el pipeline unifica tres mundos: la biotecnología clásica, el Big Data y la inteligencia artificial. Pero la IA necesita datos multiómicos. Que suena complejo, pero vamos a explicarlo. Sí, o sea, están leyendo la planta en tres dimensiones. Primero la genómica, que es el ADN. Luego la transcriptómica, que analiza cómo se encienden esos genes. Y finalmente la fenómica. Que es observar el resultado físico real, como la altura de la planta o su color. Es como tener el guión de una película, ver el ensayo y luego ver el producto final en el cine al mismo tiempo. Tal cual. Al cruzar estas bases de datos masivas, la IA comprende la relación exacta entre el gen y el comportamiento de la planta. Y el protagonista de esto, y de verdad quedé muy sorprendida al leerlo, es el FengGen Scientist, lanzado en 2025. Junto con el modelo SID-LM, no es solo un programa pasivo. Los documentos lo definen como un agente científico autónomo. Lo fascinante aquí es cómo este agente navega entre la simulación y la realidad física. Descubre por su cuenta nuevas funciones en los genes, como reguladores de hormonas o de fotosíntesis. Y luego los valida. Exacto. Usa aprendizaje profundo para predecir el rendimiento y seleccionar alelos superiores en simulaciones antes de ir al campo. Esto reduce los ensayos empíricos de miles de intentos a solo unas docenas de pruebas. Aquí es donde se pone muy interesante para nuestra audiencia, para quien está pensando en su próxima comida. Están usando la IA para crear semillas a la medida. Buscan intencionalmente mejor calidad nutricional, pero también mejor textura y menos opacidad en el grano, lo que llaman chalkiness en inglés. Esa parte blanca que hace que el arroz se rompa al cocinarlo. Sí, hackean la semilla para que sea estéticamente perfecta y mejora el paladar. Y claro, junto a la calidad está la sostenibilidad, que es crucial hoy en día. Y ahí entra el descubrimiento del gen OCTP19. Esta es una victoria masiva para el medio ambiente. Este gen permite mantener rendimientos estables usando entre un 20 y un 30% menos de nitrógeno. Un 20 o 30% menos de fertilizante a la escala de China es transformador. Totalmente. Es un respiro para los suelos y las vías fluviales sin sacrificar comida. Y para que no quede la sensación de que es teoría, los reportes de diciembre de 2025 traen datos comerciales duros. La serie Shonkefa ya está entre las top 5 variedades convencionales cultivadas. Y la variedad Shonkefa 5 es impresionante. Exacto. Ofrece un 20% más de rendimiento en los difíciles suelos salino-alcalinos del noreste de China. Cultivar ahí es como intentar plantar en tierra cubierta de sal. Eran tierras estériles. Lo cual nos da pistas de cómo ampliar la frontera agrícola sin tener que deforestar más bosques. Además de eso, los documentos mencionan toques de ciencia ficción que ya son realidad, como la domesticación rápida de arroz silvestre mediante reprogramación genética asistida por IA, y el uso de robots polinizadores autónomos. Abejas robóticas. Sí, máquinas con IA navegando solas para hacer los cruces. Todo esto nos lleva a un cambio de paradigma brutal. De hecho, si revisamos publicaciones de revistas como Engineering o Nature del 2025, vemos que ya se habla de la era del Breeding 4.0 y 5.0. Que es básicamente el diseño inteligente. Exacto. Se trata de predeterminar los rasgos biológicos deseados y usar el poder de cómputo para lograrlos. Y esta tecnología, afortunadamente, está cruzando fronteras. Se está usando en la India y se comparte con el IRRI, el Instituto Internacional de Investigación del Arroz. El impacto va a ser mundial. Pero esto plantea una pregunta importante. Hay dilemas y desafíos. Claro, no todo es perfecto. Los reportes destacan la ética sobre quién controla estos diseños genéticos y el riesgo de desigualdad entre países. Quien tiene el algoritmo, tiene el control. Tienen las patentes, sí. También mencionan la necesidad de proteger la privacidad al construir bases de datos masivas y la dificultad de llevar esta tecnología a los pequeños agricultores que necesitan más inversión en infraestructura. Porque requieren ecosistemas de datos, riego constante. Así es. Y finalmente un reto sobre la integración humano-IA. La máquina no tiene contexto social. El humano sigue siendo el creador del objetivo final, el que decide si necesitamos arroz que resista salinidad o que tenga más vitaminas. La IA acelera, pero el humano dirige. Bueno, para hacer un resumen, la gran conclusión de este análisis es que la agricultura dejó de basarse en la intuición de generaciones. Ahora es una ciencia predecible, programable y personalizable.
Es un paso estratégico necesario para la seguridad alimentaria mundial. Y sobre ese tema, quiero dejar a quienes nos escuchan con una reflexión profunda basada en los datos climáticos de estas fuentes. El cambio climático se está acelerando hacia escenarios extremos que ni siquiera existen en nuestros registros históricos. Escenarios completamente nuevos. Exacto. Entonces, la IA ya no solo está optimizando el arroz para el mundo actual. Si están diseñando para niveles de hostilidad que aún no ocurren, la pregunta es, ¿estamos esencialmente utilizando inteligencia artificial para inventar el alimento de una versión del planeta Tierra que aún no conocemos? ¡Wow! Es una reflexión inquietante, pero muy real. Nos demuestra que, frente a la adversidad, la ciencia sigue trabajando para poner un plato más lleno y sostenible en la mesa de todos. Esta ha sido una exploración detallada, fascinante. Agradecemos a nuestra audiencia por acompañarnos, nos despedimos por ahora y nos encontramos en nuestra próxima inmersión a fondo.